Amén. Ahora sí, hermanos, vamos a escuchar lo que el Señor quiere hablarnos esta tarde. Amén. Hermanos, buenas tardes nuevamente. Les pido por favor que vayan a las Biblias y vamos a buscar, vamos a ir al capítulo 4, versículo 1 al 5 de Timoteo. Timoteo 4, del 1 al 5. Primera. Cuando ya estén, me confirman por favor con un amén. Ok, yo lo voy a leer, si gustan por favor me acompañan con su vista. La predicación, de hecho la predicación dice, predicación de la apostasía. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Hermanos, les pido que me acompañen para hacer una oración, para que Dios esté con nosotros, Dios escuche nuestras peticiones, Dios nos siga exhortando. Gracias, Padre bendito, por su gran misericordia que sigue teniendo hacia nosotros, mi Dios. Padre, le pido que su Santo Espíritu esté con nosotros, Señor, que nos dé entendimiento, discernimiento de su palabra, Señor, que abra nuestras mentes, abra nuestros corazones, Señor. Cambie nuestros corazones duros, corazones de piedra, Señor, por un corazón blando, un corazón de carne, Señor. Ayúdenos a entender, Señor, ayúdenos a estar en sus caminos, Padre. Sabemos que su palabra dice que hay muchos que apostatarán de la fe, Padre, que no seamos nosotros. Padre, todo esto se lo pido en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces aquí vemos en estos versículos que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y nos sigue diciendo, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para, con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Hemos escuchado muchas personas que hablan, dicen, de hecho aquí en la palabra de Dios, en el libro, en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de los creyentes que se han apartado de la palabra de Dios, que se han olvidado de sus caminos, de sus mandatos, y ellos han hecho cosas que un cristiano no debe de hacer. Entonces la apostasía, definiendo la apostasía, nos dice que la apostasía es negar la fe. Alguien que ha conocido a Dios, ha aceptado a Dios, él era un creyente, pero como es un apóstata, ha negado la fe, él es un desertor de la fe, una persona que antes se identificaba como un cristiano y ahora ya ha dejado de ser cristiano. Tal vez ni por su mente ya pasa a ser cristiano. Vemos muchas cosas que nos han cambiado el camino de la verdad, porque la palabra de Dios dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, han escuchado doctrinas
de demonios. Habla de que, dice, pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo es el que nos está hablando, nos está exhortando a que andemos en los caminos de Dios, sigamos, si hemos aceptado a Dios, que lo sigamos buscando, que sigamos creyendo, no creer en la mentira del enemigo o mentira de hombre, que a fin de cuentas es las doctrinas de demonios. Vemos que en el libro de Génesis, la serpiente antigua engañó a la mujer, a Eva. Dios los había puesto en el jardín del Edén. Les dijo que no comieran de ese fruto y comieron. Pero vamos a ir a Génesis. Me acompañan, por favor, para leerlo tal y como dice. Dice, esto hablando de doctrinas de demonios. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio de nuestro huerto, en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces le contesta la serpiente o el engañador o el enemigo. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces allí estamos viendo que no estamos buscando a Dios, estamos desobedeciendo a Dios, y Dios nos había puesto en un lugar en donde íbamos a tener todo, y nos dijo también, le dijo a Adán y a Eva, no coman de ese árbol, ni lo toquen, y ellos buscaron consejo, y ahí los engañó la serpiente, en donde les dijo que ellos no iban a morir. Entonces vemos que allí fueron engañados, todo por desviarse de la palabra de Dios. Y seguimos en vamos a seguir en Primera de Timoteo 4:1 al 5. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vemos, tal vez muchos dicen que el demonio tiene X característica, pero aquí vemos que personas han sido engañadas. Estamos hablando de los creyentes, de los que han aceptado a Dios como su único y suficiente Salvador. No estamos hablando de los inconversos. Vemos en el libro de Génesis que el pueblo de Israel, cuando Dios los sacó, Moisés por medio de Moisés los saca de la esclavitud de Egipto, y todavía iban en camino para recibir la tierra que Dios les había prometido. Como no regresaba Moisés, ellos pidieron dioses, que les hicieran dioses. Entonces vemos que Aarón hace dioses, les hace un becerro. Ahí vemos que fueron apóstatas, que dejaron la verdad por un becerro que eran dioses de otras naciones, de los Baales, de otras creencias, pero no de los cristianos, de los verdaderos cristianos, porque un verdadero cristiano siempre va a estar creyendo en la palabra de Dios. Vamos a seguir buscando otros versículos de la Biblia, en donde nos habla también
de personas que han dejado la verdad por buscar buscar el engaño o han sido engañados. Vamos a ver Apocalipsis 13:14, porque nos está hablando, el versículo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 16, versículos 13 y 14. Ok, dice el versículo 13, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirse a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces vemos, hermanos, que hay personas que conocieron la verdad y están siendo engañados. Pues aquí claramente nos dice de la apostasía que son personas que conocieron la verdad. Hay otros tal vez que hayan conocido la verdad o no, que hablan, por decirlo así, de que el hombre no fue creado por Dios, que fue una evolución. Esos son los científicos. También habla en la Biblia de muchos por la ciencia se han desviado. Muchos hablan de que el hombre fue evolucionando, que primero era un renacuajo, que después llegó a ser un animal, hasta llegar a caminar con 2 pies y ahora somos nosotros, dicen. Pero la Biblia claramente dice que Dios nos tomó de la tierra y nos hizo a su imagen y a semejanza. Entonces no somos una evolución, somos creación de Dios y por eso le buscamos a Dios. Y sabemos que pues Dios nos tiene muchas promesas, pero aquí los que se han desviado, pues ellos han dejado la verdad, ellos van a ahora sí que ellos van a ser responsables de sus propias decisiones. Dios nos da libre albedrío. Vamos a ver Apocalipsis 21:8, que nos habla. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, claramente sabemos que alejados de los caminos de Dios, no vamos a tener un buen fin. Va a ser sufrimiento. Y Dios nos da la oportunidad de estar en sus caminos, de estar buscándole y no apartarnos, porque estamos viendo que Dios le está hablando a su pueblo, Dios le está hablando a los que le han aceptado, han creído en su palabra, pero se han apartado de Él. También me acompañan, por favor, vamos a ver Apocalipsis 22, 18 y 19. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Dios nos ha dado la oportunidad de estar en sus caminos. Dios nos ha dado la fe, la fortaleza para no desviarnos de sus caminos.
porque sabemos que es por fe. Nosotros hemos creído en Dios y hasta el último momento de nuestra vida vamos a estar buscando a Dios, vamos a estar buscándole, porque muchos, de hecho en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él les predicaba, de hecho Él les decía que Él era, para no hablar de mi boca lo que me acuerdo, vamos a ir a Juan, vamos al libro de San Juan 6:60. Ahí nos habla que algunos dijeron, dura es la palabra, se les hizo muy difícil seguirla. Dice, palabras de vida eterna. En el versículo 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces vemos que muchos, tal vez conscientes o inconscientemente, se negaban a sí mismos a seguir a Dios, y el no buscar a Dios, el alejarse de Dios, aquí habla que es apostasía. Muchos, vamos a seguir leyendo lo que es estamos en Primera de Timoteo 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 1 al 5. Dice, entonces aquí nos habla, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, con acción de gracias, y participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Hay doctrinas que enseñan que el hombre no se debe de casar. Por ejemplo, los sacerdotes no se casan, es pecado casarse. Pero vemos en la Biblia que habla de que Dios dice que el hombre dejará a su padre y madre y se unirá. Vamos a ir a Génesis 2:24. Dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, si escuchamos que algunos dicen que no deben de casarse, pero eso es una doctrina de demonio, una doctrina que en la Biblia no dice eso. Entonces los engañan. Hay algunos que niegan que Jesús es Dios, dicen que es un profeta. Entonces son doctrinas de demonios, doctrinas de mentirosos. Seguimos viendo lo que nos habla aquí en Primera de Timoteo. Nos dice de algunos que prohibirán comer los alimentos. Lo que Dios creó, todo es bueno, nada es de desecharse si se hace con acción de gracias. Entonces, todos los que creemos en Dios, todo lo que comemos le damos gracias a Dios, porque por Él existen todas las cosas. Entonces, aquí vemos que dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen
pasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Entonces vamos a seguir viendo algunos versículos de la Biblia. Vamos a ir a Mateo 23, 5 y 7. Vamos a ver qué nos dice Mateo 23. Ok. Dice: me equivoqué, perdón, Mateo 23, 5. En donde ahí habla de que hay hombres que hacen obras para que para que el hombre los vea, para que ellos sean glorificados, sean vistos como que están haciendo cosas buenas, pero eso es hipocresía. Nosotros, la palabra de Dios nos dice que Dios ve todas las cosas que nosotros hacemos. Si hacemos algo en lo íntimo, en lo interior, Dios lo exalta. Entonces no tenemos por qué si hacemos una obra buena, pues Dios nos va a recompensar. Vamos a Éxodo 20, 16, donde nos dice que no hablemos mentiras, no seamos falsos, no seamos falsos testimonios. Éxodo 20, 16. Dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El cristiano, el que practica la verdad, nunca se va a prestar para ir en contra de Dios, porque la palabra de Dios es la que estamos viendo aquí en la Biblia. Nunca va a ir a atestiguar a favor ni en contra si es mentira. Si a lo mejor va a hablar, pero lo que sea verdad. Vamos a ver unos versículos en donde Dios nos habla de que Dios quiere que nadie se pierda. Dios vino, nos da saber de la apostasía, pero también tenemos la oportunidad de que nos advierte qué es lo que no debemos hacer o qué debemos de hacer para no estar en ese, para no estar alejado de Él. Vamos a ver vamos a ver a Tito 1:5. A ver qué nos dice Tito 1:5. Tito 1:15, perdón, es 1:15 o 5, es que no, ahora sí que no le encuentro. Sí, ok, sí. Ok, sí, nos sigue hablando de las personas, de los que muchos no dicen, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó. Entonces aquí nos habla que pues todo lo que Dios creó es bueno, habla de lo, a ver, Tito 1:15. Dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces, estamos viendo de lo que Dios creó, dice, mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó. Y vemos que
lo que Dios creó para comer, o todo lo que ha hecho Dios es bueno, es puro. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver también Romanos 14 y 15. Romanos 14. Si alguno lo encuentra, lo lee, por favor. Romanos 14 y 15. Entonces, vemos que hay personas que dicen tal alimento no lo debes de comer, y muchos ya no lo comen, o muchos sí lo comen, pero si la palabra de Dios nos está diciendo que dice: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y nos sigue hablando el versículo 15: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme el amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces vemos que los mentirosos nos van a hacer creer que no comamos tal alimento porque no es bueno. Pero si la palabra de Dios dice que es bueno, debemos de creerle a Dios. Amén. Bueno, vamos a ver Éxodo 32, 1. Vemos, bueno, ahí es cuando el pueblo de Israel veía que no regresaba a Moisés, pide que Aarón le hiciera el becerro de oro, y ahí pues vemos que se desviaron de la fe que ellos procesaban. Pidieron que les hicieran su becerro de oro. Vamos a ir a Josué 24, 15. Josué 24. Si alguien le encuentra, me ayuda, por favor, a leerlo. Josué 24, 15. Ya lo tengo. Josué 24, 15. Ay, perdón, no. Ok. Amén. Entonces vemos desde un principio que había personas que ahora sí que estaban, cuando les convenía, estaban con Dios, le oraban, le pedían, y cuando ellos creían que no necesitaban de Dios, se olvidaban y buscaban a otros dioses. Y aquí habla Josué. Y dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos ya hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitéis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces es lo que el verdadero cristiano debe de
buscar a Dios, de creer a Dios, no desviarnos. Vemos también que hay advertencias, que Dios nos advierte. Dios ve que nos desviamos, pero también Dios tiene misericordia y quiere que nadie sufra el castigo, porque a fin de cuentas va a haber consecuencias. Vamos a ver Efesios, lo que nos dice Efesios 6:15, Dios hablando al pueblo, a su pueblo. Efesios 6:15. No, dice, sí, me equivoqué, entonces, pero, habla de 6:15, habla de la armadura, 6:15. Ok, 6:15, ok, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Entonces debemos siempre estar buscando a Dios, debemos estar siempre orando, y vamos a Primera de Pedro 5:8, a ver qué nos dice Primera de Pedro 5:8. Ok, entonces dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces Dios ya nos advirtió de las apostasías, ya nos dijo que los que habían creído en Dios, que le habían aceptado, se han alejado, pero también nos está dando advertencias a nosotros, que cómo podemos estar firmes en su fe. Dice en 1 Pedro 5:8, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No nos debemos confiar, porque sabemos que Dios nos protege, pero no siempre debemos estar orando, siempre debemos estar buscando a Dios. Porque muchos, hablando de doctrinas de demonios, de doctrinas de mentirosos, muchos tal vez nos dirán: no vayas a la iglesia, quédate a descansar en tu casa, vienes cansado. Pero pues si por Dios somos tenemos fuerza, por Dios tenemos salud, por Dios tenemos vida, por Dios tenemos un techo. Entonces, y si le hacemos caso al hombre, el hombre de mentira, y ya nosotros nos quedamos tranquilos, pero pues aquí la palabra de Dios nos hermanos, seguimos leyendo que hay consecuencias sobre la desobediencia. Vamos a ver algunos versículos. Les voy a mencionar el capítulo y los versículos de Coré. Ya hemos visto en la Biblia que Coré se rebeló contra Dios, porque según él se rebelaba contra Moisés, y porque decía que todos eran santos, y ya no quiso obedecer a Moisés, y vemos que su consecuencia fue desastrosa, porque la tierra se abrió y se los comió vivos a todos. Entonces vemos que hay consecuencias. Vamos a ir al libro de Amós 9, del 1 al 4. ¿Me acompañan, por favor? Amós. Sí, ¿lo tiene? ¿Lo lee, por favor? Ok, entonces 9 del 1 al 4. Entonces, si gusta yo lo leo. Bueno, aquí dice: los juicios de Jehová son
ineludibles. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremezcase las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape, aunque cavase hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subiesen hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscará y los mataré, y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Entonces, aquí nos advierte que nada bueno nos espera separados de Dios, separados de sus caminos, ir en contra de la palabra de Dios. Mientras tengamos la oportunidad de estar en sus caminos, hermanos, también los que nos escuchan por las redes sociales, por el internet, es para todos, para todo el creyente y el que ha creído en Dios, que ha aceptado a Dios, y también para el inconverso. Dios puede darle la oportunidad de que busque a Dios y Dios le dé la oportunidad de estar en comunión con Él. Ya estamos por finalizar. Vamos a ver vamos a ir al libro de Crónicas, Segunda de Crónicas 7, 14 y 15. Y después vamos a leer, ahorita buscamos primero Segunda de Crónicas 7, 14 y 15. Esto ya estamos finalizando. Uh-huh. Amén. Aquí Dios nos da esa oportunidad de de arrepentirnos. Sabemos que consciente e inconscientemente nos desviamos, pero aquí dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dios nos hace saber que nos hemos desviado. De hecho, vemos de grandes siervos de Dios que por X motivos se han desviado, pero se han humillado, han orado a Dios y Dios los ha perdonado, Dios les ha dado descanso. Vamos a ver Primera de Reyes 21, 27 y 29, a ver qué nos dice. Ahí está hablando de las personas que se han desviado y después han reconocido que solo en Dios está todo. No necesitamos buscar a ejércitos de humanos, necesitamos buscar a Dios. Vemos que el rey, Primera de Reyes 21, 27. Vemos que el rey Acab, 21, 27, ok. Dice,
Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio, y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, y en los días de sus hijos traeré el mal sobre su casa. Entonces, aquí Dios nos da esa confianza, esa oportunidad. Sabemos que somos imperfectos, sabemos que por muchos motivos podemos caer en apostasía, pero también Dios es grande en misericordia y nos da esas oportunidades de poder estar en comunión con Dios. Por último, vamos a leer Segunda de Crónicas 12, 6 y 8. Doce, 6. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Samanías diciendo: se han humillado y se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Vemos que ellos Sisac había invadido había conflicto entre los reyes, y ya entonces vemos que en el 6, en el versículo 6 dice del libro de Crónicas 12:6, dice que: y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová y Samanías, a Samanías, él era un profeta, diciendo: se han humillado y no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Entonces, Aquí Dios nos da esa oportunidad, esa confianza de estar siempre buscando a Dios. Tal vez ahorita tenemos esa oportunidad de arrepentirnos, de humillarnos, de pedirle perdón a Dios, de reconciliarnos con Dios. No sabemos si al salir de aquí de la iglesia, Dios nos llame a cuentas. Por eso, hermanos, démosle gracias a Dios, que Dios nos hace ver nuestros errores, nuestras rebeliones, nuestros malos actos. Nos da la oportunidad de buscarle, de poder reconciliarnos. Entonces, yo le pido, hermanos, a los que están presentes, a los que están escuchando por medio del internet, de las redes sociales, y a las personas que no han aceptado a Dios como su Salvador. Es el momento, es la oportunidad. Dios nos pone ese privilegio, nos da ese privilegio de estar en sus caminos, y los caminos de Dios son perfectos. Sabemos que hay muchas promesas, todas las promesas son verdaderas, y sabemos que los que buscamos a Dios tenemos promesas de vida eterna. Hermanos, por eso les sugiero que estemos buscando a Dios y reconozcamos que solo en Dios está la vida, Él como es nuestro Padre, Él nos hace ver lo malo. Hermanos, hagamos la oración. Ya hemos terminado de estos versículos que hemos visto.
Padre bendito, gracias por darme la oportunidad de estar en sus caminos, Señor, por darme la oportunidad de compartir su palabra, Señor. Dios, le pido que usted haya hablado a los corazones de los oyentes, Señor, porque mis palabras nada son, Señor, si usted no las edifica, si usted no redarguye a cada corazón, a cada persona, Señor. Mi deseo sería que todos, empezando por mí, que reconozcamos que pecamos, que le hemos fallado, Señor. Queremos reconciliarnos con usted, Padre bendito. Queremos que usted esté con nosotros en todo momento de nuestra vida, Señor, porque alejado de usted, Señor, es puro sufrimiento, puro dolor. Señor, sabemos que habla en su palabra que en los postreros tiempos habrá apostasía, Señor. Y le pido, mi Dios, que usted sea quien fortalezca la fe de cada hermano, Señor, de cada creyente, porque qué bonito es saber que cuando usted nos llame, Señor, vayamos a un lugar que vamos a estar en descanso eterno, no en condenación eterna, mi Dios. Padre celestial, gracias por su misericordia, gracias por su fidelidad, gracias por todo lo bueno que hace en nuestra vida, Señor, dándonos la oportunidad de reconocer que solo en usted está toda la llenura de nuestro espíritu, Señor, que usted nos da sin merecer las cosas y si eso por su misericordia, síganos dando lo que usted tenga bien seguirnos ofreciendo, mi Dios. Padre bendito, son las peticiones que hago humildemente. Todo esto se lo pido en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.